buenos días a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia, vuestro interés y vuestra asistencia a estas jornadas. Jornadas a las que yo quiero trasladar en particular a sus organizadores, tanto Ayuntamiento de Leganés como al Club de la Innovación, la oportunidad que nos brinda la Federación Española de Municipios y Provincias de compartir con vosotros pues todas las inquietudes y todos los asuntos que de tanto interés estáis debatiendo. Como veis en el programa, esta mesa, esta sesión, la vamos a dedicar al acceso al dato, a la transparencia y a la participación. Son elementos y son cuestiones que nos preocupan especialmente a la Federación Española de Municipios y Provincias. No en vano, nuestros ayuntamientos, nuestras entidades locales, sabéis que suman un amplio número de hasta 8.125 municipios en toda España, y es nuestro interés y sobre todo nuestra preocupación el llevarles a todos ellos cuantas herramientas y cuantas necesidades podamos cubrir y podamos asistirles para que cumplan con no solamente una obligación legal, sino incluso una obligación ética, diríamos. Se juega en este papel, se juega en este ámbito nada menos que la legitimación de nuestras instituciones, tan debatida, tan cuestionada en estos tiempos. Yo siempre defiendo que es un reto del que vamos a salir y vamos a salir victoriosos. Aquí nos acompañáis muchos técnicos de la administración local. Gracias a vosotros, gracias a vuestra experiencia, a vuestro saber hacer, a vuestra inquietud permanente, todas estas cuestiones se están salvando, yo diría, no solamente con dignidad, sino también con éxito. Estamos en un sistema de transparencia que realmente es muy joven en el tiempo para nuestro país. Se implanta en nuestro sistema legalmente pues hace escasamente 4 o 5 años. Las corporaciones locales nos incorporamos un poquito más tarde, como bien sabéis, según el periodo de vigencia de entrada en vigor. Y desde estas inquietudes, desde estas preocupaciones, pero también desde este anhelo de hacer las cosas bien y sobre todo de presentar un buen trabajo, es por lo que yo agradezco especialmente el poder participar en estos foros. No solamente por traer aquí la representación institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias, sino por seguir compartiendo con vosotros pues, todas estas cuestiones que son de interés y sobre todo por seguir aprendiendo de vosotros. Si os parece, para agilizar la mesa, porque las agendas aprietan, vamos a dar paso ya a la exposición de los ponentes, a los que agradezco también que hayan querido compartir conmigo esta tarima, y le doy la introducción y por lo tanto la palabra a Melania. Melania, tengo que decir que es compañera, es amiga y además es asturiana. Las dos compartimos la misma tierra de origen. Es la directora general de Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias y sin más te doy la palabra, que creo que va a ser también a través de una presentación, ¿verdad? Muchas gracias, Judith. Muchas gracias a la organización del Congreso por permitirme compartir este momento con vosotros. Y no me voy a extender mucho porque tenemos poco tiempo y seguramente que lo que nos cuenten Enrique y Miguel Ángel también va a ser muy interesante. Y en lo que me voy a centrar es en lo que venimos trabajando. Sí, gracias. A lo largo de esta legislatura en el Gobierno de Asturias en materia de transparencia y participación ciudadana. Voy a pasaros unas diapositivas, nada, son muy generales. En el marco de básicamente me centraré en estos 3 elementos, ¿no? En el diagnóstico y en el marco normativo autonómico, en la colaboración interadministrativa, que también es un pilar fundamental a la hora de abordar estos temas en las administraciones públicas, y las dificultades y oportunidades que nos hemos venido encontrando a lo largo de estos últimos años. En cuanto a la parte de diagnóstico y marco normativo, en el caso del Gobierno de Asturias, pues bueno, sobre todo en esta legislatura, que ahora ya va llegando a su fin, pusimos en marcha un catálogo de medidas de regeneración democrática y participación ciudadana y un libro blanco de la participación ciudadana que nos permitieron elaborar un diagnóstico, una evaluación del punto de partida en esta legislatura
y que nos sirvieron pues, para dar impulso a dos anteproyectos de ley. Por una parte, uno de transparencia y buen gobierno, y por otro que estamos ahora en pleno proceso de elaboración de un anteproyecto de ley de participación ciudadana. En este marco no podemos dejar a un lado, sobre todo porque afecta también al conjunto de la Administración del Principado de Asturias, ese proceso de transformación digital que el compañero Víctor Soya, director de Tecnologías de la Información y la Comunicación, seguramente, si tuvisteis la ocasión de escucharle, pues seguramente pudo aportar algún dato más sobre este plan. Evidentemente, en un momento como en el que nos toca vivir, no podemos hablar de transparencia y de participación sin hablar de ese proceso de transformación digital en el que estamos, en la vorágine que estamos las administraciones públicas en este momento. Y en el marco de colaboración interadministrativa, yo ahí sí que creo que es importante, porque al final son sinergias en las que nos podemos apoyar y elementos no solo ya de apoyo, sino de compartir experiencias, compartir buenas prácticas, compartir problemas. A veces decimos que estamos ahí como con las mismas penas, ¿no? Como una terapia colectiva muy interesante. Y en este caso, en la dimensión europea, nosotros la participación, sobre todo en el ámbito de la participación ciudadana, hemos trabajado en el ámbito del Comité de las Regiones, elaborando un dictamen sobre el estado de la ciudadanía de la Unión que presentaba la Comisión en el año 2017. Ese dictamen fue aprobado en el último pleno de ese mismo año. Y ahí, aparte de no solo la dimensión europea, sino intentamos trasladar también las preocupaciones, ¿no? Y esas cuestiones que tienen que ver mucho con la confianza, no solo en el proyecto europeo, sino en las propias instituciones, en el ámbito nacional, autonómico y local. Colaboramos también en el marco de la Administración General del Estado, en ese tercer plan, formamos parte, ¿no? de ese tercer plan de gobierno abierto. Y en la parte de transparencia pues tenemos un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con lo cual, pues como veis, el trabajo no solo se queda en el ámbito más cercano al que podamos trabajar cada uno de nosotros y de nosotras en el día a día, sino que esas redes son más amplias. Pasa lo mismo con la Red Autonómica de Participación Ciudadana, un espacio de colaboración en el que hemos ido avanzando en el conjunto de las comunidades autónomas en materia de participación, pues compartiendo lo mismo, los problemas que nos encontramos y las dificultades, y viendo también las oportunidades que esto supone. Y en el ámbito de la administración local, nosotros como comunidad autónoma, además uniprovincial, pues esa cercanía con las entidades locales nos ha permitido pues colaborar con ellas. Pretendemos intensificar esa colaboración porque comprendemos que son muchas. Si nosotros como gobierno autonómico ya tenemos dificultades, pues ayuntamientos pequeños y no tan pequeños, pues esas dificultades se multiplican y tendremos que apoyarnos de la mejor manera posible. Firmaremos un convenio con ellos no solo para atajar esas cuestiones en materia de transparencia, sino también en materia de participación. Y ya llegando al final, y sobre todo desde el punto de vista, ¿no? Y aquí sí que incluyo la expectativa ciudadana, porque es importante. A veces desde las administraciones yo creo que se llega a olvidar esa vocación de servicio público. Y en esta parte de dificultades y oportunidades juega mucho, tiene mucha importancia, o al menos nosotros ahí así lo consideramos, esa expectativa ciudadana, ¿no? Porque al final siempre decimos, ¿no? O queremos situar a la ciudadanía en ese centro de la acción, no solo de los gobiernos, sino de la propia administración, y no solemos llegar en muchas ocasiones, o al menos sentimos esa necesidad de profundizar en esa cercanía. En la experiencia, y sobre todo ahora, yo aquí os cuento ya un poco la experiencia personal. En los últimos, al hilo de la elaboración de la ley de participación, en una comunidad también pequeña como la nuestra, pues mantenemos encuentros, llevamos desde hace 3 meses manteniendo encuentros en el territorio. Y cuando hablamos de acceso a la información, o algo tan sencillo como el acceso a la información, claro, te dicen en muchos sitios, sobre todo en zonas rurales, pues es que claro, tenéis unos portales maravillosos y estupendos, y hay una tecnología y todo el cambio digital pues está muy bien, pero claro, aquí no tenemos internet.
con lo cual tenemos que partir también de esas dificultades que atraviesan muchas zonas en Asturias y también en el resto de comunidades, que son tan, bueno, el día a día de muchos ciudadanos y ciudadanas. De esta experiencia o del mantener estos encuentros, yo ahí siempre digo que, bueno, que los directores generales, aparte de vivir mucho tiempo en la jaula, ¿no?, que nos toca mucha jaula, tenemos que pisar mucho el territorio y acercarnos a los problemas reales de la gente, porque al hilo sobre todo de esta ley, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final podíamos haber hecho, pues bueno, un borrador de ley que quedase así muy bien, ¿no?, presentar ese borrador y quedábamos, oye, estaríamos orgullosos, no tenemos una ley, presentamos un borrador, pero al final es muy gratificante y muy satisfactorio el ponerle cara a las aportaciones, a esos problemas que tiene la gente. Y tú sabes que cuando fuiste a Mieres, pues aquel vecino te decía, pues es que tenemos estos problemas, o sea que te implicas de otra manera, con lo cual esa cercanía, yo ahí sí que animo a todo el que pueda tener esa cercanía a que se acerque, porque al final te das cuenta que la ciudadanía, o sea, solo el mero hecho de que te acerques, de que compartas ese tiempo con ellos y de que dediques un tiempo a escuchar, se valora como si fuese, no sé si el mejor proyecto legislativo del mundo, pero casi. Entonces yo creo que eso es importante. En este contexto, pues bueno, nos encontramos dificultades, yo creo que estas sí que pueden ser compartidas en cuanto a un cambio cultural, ¿no? Las organizaciones y las administraciones públicas sobremanera, pues tenemos que afrontar un cambio cultural. Lo fue en materia de transparencia. Nosotros allí, bueno, sobre todo en esta legislatura, no al principio, cuando teníamos que, bueno, la ley entraba en vigor, teníamos que cumplir todo. Bueno, había una ley que había que cumplir. Y fue difícil en el inicio. Hay que decir que mejoramos mucho y en poco tiempo, pero que costó su trabajo por eso, porque el implicar y el motivar, ¿no?, y el cambiar la forma de hacer las cosas que se venían haciendo de una determinada manera durante muchos años, pues a veces es muy complicado. Y el cambio también desde fuera, ¿no? La propia ciudadanía, yo creo que como ciudadanos y ciudadanas no somos conscientes a veces, pues eso, del derecho que tenemos al acceder a la información, que hay mucha información, que podemos acceder a ella en cualquier momento y que no tiene por qué haber limitaciones. Eso hila con esa adaptación al cambio social. Vivimos un momento de cambio social quizá demasiado rápido y desde las administraciones públicas, ya no digo desde las organizaciones políticas, que también, a veces no, si desde las propias organizaciones políticas no somos capaces en muchas ocasiones de responder, ¿no?, a ese ritmo que lleva este cambio social, pues de las administraciones públicas por el propio funcionamiento, ¿no?, por esos mecanismos, esos ritmos que a veces yo digo que son desesperantes. Los que venimos de fuera entendemos que a veces son desesperantes y tenemos que adaptarnos. Y tenemos que comunicarnos no solo hacia afuera, porque a veces desde la parte política solemos decir que tenemos muchos problemas de comunicación. Yo ahí creo que la política o es buena o es mala. Cuando es buena se comunica bien, cuando es mala suele comunicarse bastante mal. Entonces, no solo esa comunicación hacia afuera, que también, pero sí, sobre todo, hacia adentro, ¿no? A veces nos sentimos que estamos trabajando pues, en direcciones generales que están una pegada a la otra, o sea, que compartimos hasta el mismo espacio físico y no nos enteramos muy bien de lo que hacemos unos y de lo que hacemos otros. Con lo cual, ese primer acceso a la información, ya casi de los que tenemos que proporcionarla, sería algo interesante. Y esas son las dificultades que nos venimos encontrando. Pero no va a ser todo negativo. Además, yo digo dificultades, no voy a decir problemas porque creo que tienen solución. Entonces, cuando decimos que hay solución, no hay problema. Entonces, son pequeñas dificultades que iremos solventando y que estoy segura que no serán en mucho tiempo. Y por otro lado, hablamos de oportunidades. Yo creo que todo este proceso, tanto en materia de participación, ya es mucha la trayectoria, ¿no? Porque, y sobre todo allí en Asturias, bueno, tenemos una Dirección General de Participación Ciudadana desde esta legislatura, pero no por ello no había participación ciudadana o experiencias de participación ciudadana antes. Había, sobre todo en el ámbito local, experiencias ya muy consolidadas y ayuntamientos que vienen trabajando la participación ciudadana de una manera, vamos, espectacular. Con lo cual, yo creo que ahí lo que nos toca es recoger esa trayectoria, no solo de las instituciones que venían trabajando por ella, sino también del movimiento asociativo, ¿no?, y de ciudadanos y ciudadanas a título individual, que siempre, bueno, pues que suponen ahí pues esa vanguardia, ¿no?, en la participación. Y tenemos que hablar de oportunidades como la confianza. En un momento de crisis de confianza en las instituciones como la que vivimos, yo creo que no se conocen datos tan malos de desconfianza ciudadana en las instituciones.
el abrir las puertas de las administraciones, el abrir las puertas no solo a la información, porque a veces tenemos unos portales de transparencia que son maravillosos, y en el nuestro tenemos un montón de información y seguramente que la mitad sobre, porque o no se entiende o no la tenemos bien planteada, y a veces yo creo que hay que incidir, ¿no?, en cómo presentamos esa información. Pero no es solo el acceso a la información o el que veamos ahí pues lo que cobra fulanito o menganito o ese tipo de cuestiones que a veces, o que a veces… Sí, cuando hablamos de transparencia caemos podemos llegar a caer en el chascarrillo, ¿no? Hablamos de confianza cuando también pues incorporamos a los procesos de toma de decisiones pues a la ciudadanía. Yo creo que es importante, al final hablamos de rendición de cuentas, hablamos incluso de evaluación de políticas, que es un tema importante, y tanto la transparencia como la participación yo creo que nos están afianzando y fortaleciendo en conseguir esos objetivos que sin duda harán que esa brecha de confianza sea más pequeña. Hablamos también de simplificación administrativa, ¿no? Yo hoy creo que también, y en estos contactos con la gente, y se ve el hecho de que no tengamos que pedirle al ciudadano tanta información, la misma información tantas veces, o sea, que seamos capaces de incorporar que la simplificación administrativa es algo que acompaña a estos procesos de impulso y de fortalecimiento de la transparencia y de la participación es imprescindible. Y por otro lado, y ya no me quiero enrollar más porque ya creo que ya me estoy pasando mucho, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de hablar del valor público, ¿no?, que ofrece, que suman esto, tanto los avances en materia de transparencia, no solo en publicidad activa, por lo dicho, porque tenemos un montón de información en los portales de transparencia, en los portales institucionales, un montón de información. Abrimos las puertas a través del derecho de acceso a la información, con nuestras dificultades, con los problemas que surgen, pero hablamos del valor público también de la participación cuando incorporamos, ¿no?, los procesos de toma de decisiones. Nosotros en Asturias tenemos 31 órganos de participación donde participa gente que no es de la propia administración. Impulsaremos también procesos de mejora en estos ámbitos, pero hablamos también del valor de lo público. Y yo creo que cuando hablamos de lo público, el incorporar cuando ya no tengamos que hacer muchas jornadas de transparencia o de participación, será que ya está todo interiorizado y que hemos mejorado, ¿no? Al final, lo público se defiende desde cada uno, ¿no?, cada uno de vosotros y de vosotras y de nosotros, en la parte que nos toca desde el ámbito político, cada día con nuestro trabajo. Y yo creo que eso conviene recordarlo, porque si no fortalecemos esa parte, tanto del valor de lo público hacia adentro, que tendrá su reflejo inmediato en el valor de lo público hacia afuera, pues ahí sí que tendremos un problema. Ahí ya no será una dificultad, sino que será un problema. Por eso yo creo que merece la pena, que son procesos, un reto apasionante. Yo la verdad que en estos 2 años que me tocó pues estar un poco más cerca de estos temas de transparencia y de participación, pues merece la pena y sin duda es un reto apasionante en el que la labor que hacéis todos vosotros y vosotras tiene el valor de ese trabajo es incalculable, ¿no? Al final, cuando tenemos que acceder a la información y son datos que ¿dónde están? ¿Quién los tiene? Pues bueno, seguramente que muchas de vosotras y de vosotros habéis ofrecido soluciones a quien nos las demanda, que al final son pues eso, esa ciudadanía a la que nos debemos esa vocación de servicio público. Gracias. Gracias a ti, Melania, y sobre todo agradecerte las menciones específicas que has hecho a las administraciones locales, a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, que los llamamos así, mal llamados. Cada uno de ellos tiene su grandeza, lógicamente, pero me refiero exclusivamente a su estructura. Paso la palabra a Enrique Orduña, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. Y por aquello de adelantar los tiempos, no me extiendo, que creo que vas a ser tú el que consuma este tiempo, ¿no? Buenos días, gracias Judith. La primera cuestión es agradecer a la organización y a Judith y a la Federación de Municipios y a la organización de este evento, pues que hayan contado con la presencia del Consejo. El título de la mesa redonda es Acceso al dato, transparencia
y participación, y como dispongo de poco tiempo, voy a intentar ser sucinto y trasladar 3 o 4 cosas. Ha habido, hace 3 años que entró en vigor la Ley de Transparencia para el ámbito de la Administración General del Estado, y 2 años que entró en vigor para el ámbito de las comunidades autónomas y las entidades locales. Entonces, voy a contar una cuestión de la vinculación, por qué aparecen estas leyes, por qué aparece la Ley de Transparencia, qué ha pasado en estos 3 años en publicidad activa y en derecho de acceso a la información. Si soy capaz de condensar en 8 minutos esto, me estaré satisfecho. Bien, una cuestión muy importante. Hace unos años, un profesor de ciencia política, Robert Dahl, decía que las sociedades tienen que fomentar la cultura democrática, de tal manera que, llegados al extremo, si no se fomenta la cultura democrática a través de determinados instrumentos, estaríamos abocados a un sistema ajeno a los principios de democracia, en este caso él defendía la democracia representativa. Pues bien, si nos damos cuenta, las leyes de transparencia, la ley estatal y luego las leyes autonómicas surgen en un marco, todos lo conocemos, de desafección política de los ciudadanos con relación a las instituciones. Y uno de los mecanismos que se han articulado para solventar esta desafección es precisamente la articulación de leyes de acceso a la información, transparencia, etcétera. Si hiciésemos un recorrido por los títulos de las leyes estatal y autonómicas en esta materia, podríamos ver que las opciones son diversas. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, que en su misma ley de transparencia regulan el derecho de acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana. Por ejemplo, Valencia, Aragón, etcétera. ¿Y esto por qué? Pues porque, aunque suene atópico, ajado por el uso, el presupuesto de la participación sigue siendo la información. Hace algunos años, en un libro colectivo, a casi más de 10 años, yo defendía que todo lo que se financia con dinero público tiene que ser público. No han cambiado los parámetros. Los ciudadanos debemos de tener acceso a determinada información para conocer cómo se toman las decisiones, porque, a fin de cuentas, la democracia representativa supone, además de ir a votar cada 4 años, votar con información. La información hace libre al ciudadano. Bien, pues en este contexto en el que se procura retornar a la afección de los ciudadanos a los poderes, hacia las instituciones y hacia los poderes públicos, surgen estas leyes, surge la ley de transparencia y luego sus homónimas leyes de transparencia autonómicas. Desde luego, no son el único mecanismo, pero es un mecanismo importante. En este contexto, todos ya sabemos que la ley de transparencia estatal plantea 2 cuestiones. Una que se ha venido a denominar publicidad activa, y otra pasiva. Quizás a lo mejor conceptualmente no son exactamente correctas, pero lo daremos por válido. Obligaciones de publicidad activa. La publicidad activa se trataría de incluir en una plataforma, en el caso de la Administración General del Estado, un portal de transparencia, y en el resto de administraciones públicas, en un portal de transparencia o en una página web, determinada información. Que en estos 3 años, entre las funciones que tiene el Consejo aparece la de evaluar el grado de aplicación de la ley. La ley se aplica, tiene un ámbito subjetivo de aplicación de cerca de 17.000 entidades. El día 10 de diciembre de 2015, cerca de 18.000 entidades tenían que estar cumpliendo con determinadas obligaciones previstas en la ley.
no solo los ministerios, sino todo su sector, todo el sector público instrumental estatal, sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, organismos autónomos, también en el ámbito autonómico y también en el ámbito local. Ámbito local en el que cerca de 14.000 entidades están sujetas o vinculadas a la aplicación de la ley y que Judith conoce perfectamente y nos traslada siempre los problemas que hay. Bien, decía, obligaciones de publicidad activa. Se detectan algunas cuestiones que ya ha apuntado también Melania. Se publica información, pero hay que publicar la información de una determinada manera. El destinatario de esa publicación en una página web, en un portal de transparencia, no es un funcionario, no es un subdirector, no es un director general, es un ciudadano normal y corriente que no tiene que saber qué significa liquidación del presupuesto. ¿Esto qué quiere poner de manifiesto? Pues que si bien hay que hacer un esfuerzo, sí que es conveniente publicar información explicando, introduciendo alguna pequeña información sobre qué es lo que se publica. No hace falta, desde luego, hacer grandes exordios sobre lo que se publica, sino simplemente pequeñas explicaciones que puedan orientar al ciudadano. Segunda cuestión, hemos observado que es muy importante la organización y la ordenación de la publicación en páginas web. No se trata de publicar cuanta más información mejor, lo que nos diga la ley, no, hay que publicarla de determinada manera. Y en segundo lugar, por lo que respecta a la publicidad que se denomina por la propia ley, por el propio preámbulo de la ley, publicidad pasiva, en realidad se trata, el legislador básico estatal lo que ha hecho ha sido diseñar un procedimiento administrativo de solicitud de acceso a la información. Nos movemos hasta ahora, lo importante había sido, desde una perspectiva teórica, lo importante había sido la cláusula de Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo se ha configurado como una garantía de los ciudadanos frente a la Administración. El procedimiento es una garantía para el ciudadano. ¿Cuál es la novedad ahora? Que la ley de transparencia es manifestación de la cláusula Estado democrático. Y se concilian y concuerdan la cláusula Estado democrático y Estado de Derecho precisamente en la ley de transparencia. Pues bien, con relación al ejercicio del derecho de acceso, hay algunas cuestiones importantes, como por ejemplo la casuística que se genera con relación a las solicitudes de acceso a la información. Esto implica que se pueden formular categorías generales, pero hay que estar al caso concreto. Y no solo al caso concreto de, por ejemplo, de una administración perteneciente a un mismo ámbito territorial, sino que la solución que puede tener en una comunidad autónoma puede ser distinta en otra. Es complicado y al final nos aboca a una casuística muy elevada. No quiero insistir más, pero finalmente sí que quiero señalar que hay una proposición de ley tramitándose en el Congreso de los Diputados con un nombre largo, proposición de ley contra la corrupción y los denunciantes y el régimen y el estatuto del denunciante, me parece, que introduce algunas modificaciones importantes en la ley de transparencia. Mi presidenta, Esther Arizmendi, que falleció ahora 2 meses, siempre llamaba la atención sobre una cuestión importante, y es que al legislador, un derecho tiene el alcance que tiene sus garantías. Y en el caso del derecho de acceso a la información quizás faltaba una garantía importante, que es un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Aunque el grado de cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia es notable, muy importante, siempre hay supuestos en los que
la perseverancia del incumplidor es notoria. Y para estos casos, bueno, pues en este momento se está tramitando, veremos a ver cuándo entra en vigor. Y pues simplemente no quiero quedarme con todo el tiempo porque si no mis compañeros no podrán hablar. Muchísimas gracias y una vez más gracias por la invitación. Gracias, Enrique. Tenemos la oportunidad ahora de escuchar a Miguel Ángel Blanes, jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Sí, hola. Te doy la palabra sin más. Muchísimas gracias, Judith. Mientras María me coloca una brevísima exposición, en primer lugar quisiera rápidamente, porque no disponemos de mucho tiempo, agradecer a todos los organizadores pues el que hayan hecho posible este encuentro y, por supuesto, agradeceros a todos vosotros y vosotras que estáis aquí, pues que nos estéis compartiendo lo más preciado que tenéis, que es vuestro tiempo. Simplemente ver cómo está la sala, pues a mí personalmente ya me llena de satisfacción, y si encima consigo que no os aburráis mucho y en 10 minutos sintetizar las dos ideas, pues muchísimo mejor. Como no hay mejor cuestión que predicar con el ejemplo, os digo rápidamente para los que no me conozcáis. Yo llevo 27 años de servicio como funcionario de carrera, tengo ahora 46 años y empecé de auxiliar administrativo en San Vicente, en un ayuntamiento, estuve 8 años allí, luego aprobé la oposición de letrado en la DIPU de Alicante, estuve 3 y llevo ya 17 en lo que es el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Estudié Derecho y, lógicamente, en el Defensor, cansado de este problema de la transparencia y del acceso a la información, ya con 39 pues me atreví a hacer la tesis doctoral sobre transparencia y acceso a la información pública. Quisiera desmentir dos cositas rápidamente. Una, y vosotros lo sabéis porque muchos de vosotros lleváis muchos años en la función pública y seguro que si estuvierais aquí sentados donde estoy yo tendríais muchísimas cosas que contar y seguro que muy interesantes. Pues deciros que lo de la transparencia y acceso a la información pública, aunque las leyes que tenemos son relativamente jóvenes, no es un problema joven. La dificultad que siempre ha tenido el ciudadano para acceder a la información, pues lógicamente ha existido siempre, tanto en la etapa preconstitucional como con posterioridad. Actualmente, nosotros en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, igual que el Defensor del Pueblo de España, en un porcentaje elevadísimo, podríamos hablar del 60-70% de los expedientes, da igual que sean materias de medio ambiente, urbanismo, sanidad, salud, casi todas en el fondo subyace una dificultad que tiene el ciudadano o incluso, sobre todo, el interesado en ese expediente en acceder, y que os voy a contar a vosotros que sois funcionarios y muchos de vosotros encima archiveros de lo que siempre ha venido regulado en la Ley de Patrimonio Histórico del 85 para acceder a los documentos que forman parte de los archivos. A mí me gusta decir esto porque parece que todo empieza ahora con lo de la transparencia, nos enfrentamos a un problema nuevo y yo creo que es importante tener en cuenta que no. Esto lo quiero relacionar con la primera diapositiva que había preparado. A ver si esto consigo pasarlo. Bueno, ahí tengo que apuntar allí. Uy, lo he desconectado. Vale. Aquí, nada, para desmontar otro mito que a mí también como funcionario de a pie me da un poco de rabia, ¿no? Y es la sensación que empieza a calar de que esto de la transparencia y el acceso a la información pública no termina de interesar a la ciudadanía, que se presentan o se registran pocas solicitudes de información. Para nada, en absoluto. Las solicitudes que aquí, por ejemplo, nos da cuenta el portal de la transparencia de España a 31 de diciembre, 13.000, son las que se cuentan a través de que se ha presentado el portal, excluyendo, lógicamente, las que se dirigen a otras administraciones, imaginaros las autonómicas, las locales, y encima lo que a mi juicio se debería de computar, que es también aquellas solicitudes que se presentan en materia de acceso a archivos, documentos, y en materia de urbanismo, es decir, en los que los ciudadanos encima tienen un plus de legitimidad, y es que cuando son interesados en esos expedientes. Si sumáramos todo eso, veríamos que las solicitudes de acceso que se hacen cada día en cada administración son brutales. Esto también es importante porque muchos detractores de la transparencia y el acceso empiezan ya a soltar mensajes como que esto interesa solo a 4 académicos, a la ciudadanía, mirar las cifras, no le termina esto de llegar.
hace poco uso, ¿para qué seguir trabajando en esto si los portales se visitan poco, si tampoco la gente, como ahora lo veremos, participa mucho? Es interesante, a mi juicio, que valoremos que en las estadísticas muchas veces, como dice el dicho, hay verdades, mentiras y estadísticas, no se refleja la realidad, porque efectivamente no hay datos. Muchos ayuntamientos y administraciones, pequeñas, medianas o grandes, no saben la cantidad de solicitudes que al día están registrándose en cualquiera de las materias que tramitan, ¿no? Y ni mucho menos si se inadmiten, se estiman, se desestiman. Y luego quería también comentaros, me he ido hacia atrás, esta otra cuestión. Bueno, lo del dato, es acceso al dato, transparencia, participación. Sabemos lo que es un documento, más o menos con la ley de transparencia se amplió el tema a que ya tenemos acceso a la información, esté o no documentada, incluso en cualquier tipo de documentación escrita gráfica, y con lo del dato, pues bueno, nos enfrentamos a una realidad un poco a lo mejor diferente, pero yo aquí el comentario que quería haceros era cuestiones que vosotros ya como funcionarios sabéis. La ley de transparencia también está generando algunas prácticas perversas para evitar su cumplimiento. Por ejemplo, el síndrome de los archivos vacíos. Ya sabéis que para que la gente no pueda acceder, pues cada vez se documenta menos. Las actas cada vez de las sesiones de órganos colegiados son más telegráficas, se cuenta menos porque se sabe que se van a ver, ¿no? A este fenómeno de los archivos vacíos también está el de los documentos anónimos. A mí cada vez algún compañero, oye, ¿y el informe tengo que firmar yo, un informe técnico? ¿No se puede poner los servicios jurídicos o el servicio técnico del ayuntamiento? Tenemos miedo a poner el nombre porque a ver qué va a pasar, si se va a colgar, alguien lo va a ver. Se genera ahora un miedo a identificar la autoría de los documentos. Y luego, como otro fenómeno que también ya empezamos a detectar, es lo de la reelaboración. Sabéis que pasábamos de un documento a la información. Si la información está en más de un documento, ya nos pueden decir, oiga, que yo tengo que reelaborar, le inadmito la solicitud. Bueno, pues ahora, junto con esa práctica perversa, que recordemos hay que interpretar restrictivamente y no es lo mismo hacer un estudio específico para el ciudadano que sumar 3 o 4 cantidades en 4 o 5 documentos, eso no es reelaborar, pues ahora se está produciendo un fenómeno y es impedir el acceso al dato original y la Administración facilitar documentos elaborados ad hoc dando un resumen o unas pinceladas respecto de aquello que se ha solicitado, impidiendo acceder al dato. La última sentencia judicial se refería a querer acceder a facturas directamente. La Administración negaba el acceso a esas facturas, pero daba una información sobre cuánto era cada factura, cuánto sumaba. No, al final se tiene el derecho a acceder a esas facturas, a ver si están bien hechas, no están bien hechas. En fin, cuestiones que un poco vienen a configurar lo del dato. Entonces aquí lo que a mí me interesaba era una cosa muy práctica que interesa mucho. O sea, venir aquí un poco a contar qué bien lo hacemos todos tampoco tiene mucho sentido. A mí como funcionario y encima más en la arena práctica del día a día quería reflejaros que en materia de acceso no solo es importante acceder, sino acceder en tiempo. Cuando accedes tarde a una solicitud, a una información, es equivalente prácticamente a una denegación de esa información. Cuando pides, entre comillas, algo que no es muy importante, por supuesto que igual no hay problema en que se te facilite, pero cuando la información puede ser sensible o complicada, se van judicializando o recurriendo en vía administrativa a los casos, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo simplemente cogiendo una pequeña 12 resoluciones del último mes de diciembre del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pues que efectivamente el Consejo está resolviendo muy bien dentro del plazo de los 3 meses, a pesar de tener los medios que lógicamente tiene, que tampoco son muy bollantes, pero entre que el ciudadano reclama a la Administración, en muchas veces casi la mitad, silencio administrativo negativo, y se resuelve la reclamación, ya solamente han pasado 5 o 6 meses de media. Luego, desde que las resoluciones del Consejo, la Administración finalmente tiene a bien cumplimentarlas, se tarda. Yo aquí un poco la idea que os quería trasladar, y vosotros lo sabéis como funcionarios, es que muchas veces accedes a la información pero tan tarde que a lo mejor ya ni pierde el interés y pierde la utilidad. Tenemos que intentar mejorar el acceso pero también en tiempo, cuanto antes mejor. Luego, esto es el retraso un poco que hay en vía administrativa. En la vía judicial, si alguna vez habéis tenido experiencia, la situación ya es caótica, ¿no? Y si aquí en la sala hay algún concejal, diputado o alguien que ha tenido experiencia, que el acceso a la información de los cargos electos sí que ha sido desde siempre un derecho fundamental, verá como cuando te vas a un juzgado de lo contencioso y luego casi seguro a una sentencia del TSJ, aparte de abogado procurador, pues te tiras ese tiempo para acceder a la información en el mejor de los casos. Una media de 21 meses.
efectivamente accedes a la información, pero la administración que no quiere dártela ha conseguido pues, uno de sus objetivos, que es retrasarla. La ley de transparencia estatal, a mi juicio, debería de haber incorporado una mejora del proceso contencioso para que no fuese un proceso normal que tardan lo que tardan. Y llegas a la información cuando, si os imaginaros un periodista o es cualquier persona que la necesita para ejercer algún tipo de acción legal, muchas veces la información ya pierde su utilidad o su interés. Quería compartir ese dato del tiempo que se tarda, ¿no? Y luego, rápidamente, porque pasa el tiempo volando, el tema de la participación. Como ya ha dicho Melania, y también Enrique ha dado alguna pincelada, efectivamente acceder a la información es lo que necesitas para poder participar. Si nosotros como ciudadanos, funcionarios, no nos conformamos con ir a votar cada 4 años, que lo que queremos es tener alguna presencia en la gestión diaria de los asuntos, sin información nadie puede participar. Nadie puede participar en lo que no sabe, en lo que no conoce, con lo cual es un presupuesto. También, personalmente, me da mucha rabia cuando los detractores de estos temas, en los procesos de participación, empiezan a decir, bueno, ¿y todo este follón para qué? Si participan 2, si participan 3, si son los mismos, o a lo mejor ni eso. Realmente la ciudadanía no tiene la voluntad. Que sepamos, y aquí apunto solamente algunas de las razones, a mi juicio, de por qué las dificultades para acceder a la información dificultan la participación. Rápidamente contaros que en esta fase de aprobación de leyes, de reglamentos, lógicamente he tenido la experiencia personal de poder participar en muchas fases de exposición al público y me ha pasado de todo, incluso ahora, en el momento tan sensible que vivimos, ¿no? Me ha pasado desde administraciones que presentan unas alegaciones y sí que las hacen públicas en la página web para que todo el mundo la pueda ver, desde administraciones que no las hacen públicas, administraciones que publican, pero no lo que tú has dicho, sino un resumen o unas pinceladas de lo que tú has dicho, y luego lo más importante, la contestación que recibe el que participa. Muchas veces se estudiará, otras veces es una línea de motivación. En ese contexto es muy difícil que la gente participe porque incluso aún en estos momentos hay proyectos que se han expuesto ahora en Navidades al público, incluso en agosto. Todo esto que veníamos arrastrando de, oye, intentar no utilizar meses que la ciudadanía está de vacaciones, pues para incitar la participación. Nos sigue pasando, en algunos casos todavía. Y luego comentaros que efectivamente hay una cuestión importante y es que muchos de los ciudadanos a los que queremos que participen, resulta que aquí hay datos que no conocemos y es en los ayuntamientos, pequeños, medianos, grandes, gobiernos autonómicos, es la cantidad de solicitudes de información que el ciudadano recibe y lo que tardan en contestarle, si se lo facilitan, no le facilitan, porque muchos de esos ciudadanos que queremos que participen están desmoralizados, no tienen confianza. ¿Por qué? Porque están sufriendo, por otro lado, un maltrato del mismo ayuntamiento que a bombo y platillo anuncia una exposición pública para participar, cuando realmente está teniendo dificultades para saber en qué lugar está en la lista de espera para operarse, cuándo le van a dar la licencia de obras que ha concedido, la subvención o la ayuda para la ley de dependencia, cuándo se la van a conceder. Es decir, que no puede la participación funcionar si al mismo tiempo la administración no mejora en su funcionamiento y maltrata, entre comillas, institucionalmente al ciudadano. Con esto yo ya, y perdonar la rapidez porque ha sido como una especie de volcado acelerado y quisiera que vosotros pues algunas preguntas pudierais formular para que pudiéramos tener el gusto de compartir un poco las inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Miguel Ángel, gracias a Melania y a Enrique. Son muchas las cuestiones que efectivamente habéis puesto encima de la mesa. Yo tenía alguna, pero prefiero que los asistentes podáis formular aquellas que os hubieran... Me dice Miguel de Bas que una... Bueno, vamos a ver si conseguimos un poco de generosidad. ¿Alguna pregunta, por favor? Hola, soy Jesús Alonso del archivo de Gandía. A mí me gustaría remarcar dos ideas. Una, que creo que no se ha remarcado bastante, que lo que hace falta es que la administración funcione. Es decir, quiero decir que, por ejemplo, se crea en Valencia una Consellería de Transparencia, se crean muchísimos organismos de control, digamos, de policía de la propia administración, con lo cual se tienen que crear más funcionarios, más estructura administrativa y más estructura muchas veces se acabará muriendo en la inanición o en la inoperancia administrativa, mientras que
los servicios normales pues no funcionan demasiado bien. Es decir, que yo creo que es una idea sobre la cual creo que haría falta profundizar. Es decir, ¿hace falta crear tantos organismos policíacos de la propia administración o hace falta que a través de los recursos ya existentes, recursos humanos, etcétera, se funcione sencillamente como se tiene que funcionar? Creo que es una idea a reflexionar. Y por otra parte veo una disintonía también entre el mundo legislativo de la transparencia y el mundo real de los archivos. Es decir, cuando una persona viene a mi archivo, y supongo que a la mayoría de los que estamos aquí, tarda 5 minutos en recibir el documento. Pero cuando lo metemos al ciudadano, o sea, a mí me ha pasado, o sea, hace 3 días o muchas veces pasa, y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para pedir un documento, llegar al documento? Pues nada, sentarte ahí, localizar el documento y en 5 minutos te lo sacamos. Pero es que eso es el mundo de los archivos. Pero con toda esta legislación de transparencia y toda esta tramitación estamos complicando el tema quizá en exceso. Gracias, Jesús. Enrique. Gracias. Si la administración funcionase, yo no tendría trabajo y eso es lo que quiero, no tener trabajo. En el año 2017, el Consejo de Transparencia ha tramitado 510 reclamaciones de ámbito autonómico y 550 reclamaciones de ámbito de la Administración General del Estado. Que mi compañera Esperanza Zambrano y yo tengamos trabajo supone un fracaso de la Administración. Yo lo que no quiero es trabajar. Entonces, desde esa perspectiva, comparto, como no podía ser de otra manera, su primera reflexión. Si no hay necesidad de, si la administración funcionase, no hacen falta órganos de control de la transparencia. Yo estoy deseando que no hagan falta. Y la segunda cuestión, pues aquí confluyen diferentes cuestiones. Lo he apuntado antes. El procedimiento administrativo es una garantía del ciudadano. Cuando se ritualiza un procedimiento, tiene eso, que se piden alegaciones a las partes. Todo se complejiza más. Esto también es una observación que hacen muchos los ayuntamientos, que dicen, antes venía alguien, pedía algo y se lo dábamos, y ahora no, ahora… pues sí, pero es la ritualización del procedimiento y sobre todo teniendo en cuenta que no toda la información o todo el dato está en un archivo. Hay información y datos que no están en un archivo, con lo cual esa inmediatez de la que nos habla no se va a producir en todos y cada uno de los casos. Melania, muy breve, me dice la organización que nos estamos excediendo. Brevísimo y es un ejemplo práctico, hablando de las estructuras. Bueno, en el caso concreto de Asturias se crea la Dirección General de Participación Ciudadana en esta legislatura y la única estructura nueva es que hay una directora de participación, porque los servicios que se aglutinaron en esa Dirección General venían existiendo. Y a modo de ejemplo, y por ver un poco la necesidad de que la administración funcione y que se le pueda hacer con recursos, yo creo que allí tenemos el ejemplo. Mira, algo de lo que podemos sacar pecho. Yo me acuerdo cuando iba a entrar en vigor la ley, que tuvimos una reunión allí con todos los secretarios y secretarias técnicas de las diferentes consejerías. Yo llegué allí muy modosina y así muy tranquila, bueno, diciéndoles lo que nos venía encima, que había que afrontarlo de alguna manera y tal. Y claro, la primera reacción era de buitres diciéndome que nanay, que no tenían dinero, que eso requería dinero, que eso requería gente, que eso requería… era un obstáculo, una montaña terrible. Al final, claro, ya te tienes que poner un poco no tan buena, y la conclusión fue que reorganizando los recursos humanos y los recursos que pudimos tener en cada una de las consejerías, fuimos afrontando todo el reto que suponía el cumplimiento de la ley, con lo cual yo creo que es posible y que al final comparto pues la reflexión de que no por tener más estructuras somos más eficaces.
Nada, simplemente deciros que efectivamente comparto todo lo que has dicho, desde la multiplicidad de órganos innecesarios, desde incluso otra forma de regular, porque en los archivos siempre se ha podido acceder al documento de esa forma más no tan reglada o no tan a través de un procedimiento administrativo. Es la ley desde luego merece, y yo creo que sí que se irá reformando y mejorando, pero sí que me gustaría, y en eso yo al menos también os confieso que no solo lo defendí en su día en la tesis, sino también donde en aquella ley o reglamento que se está elaborando es necesaria la presencia de expertos en gestión documental y de archivos, tanto en estas instituciones de control como también en los órganos de coordinación interno que se van generando en las unidades de transparencia de las administraciones. Mirar, y con esto acabo porque ya Miguel, en fin, no hay tiempo, ¿no? Pero tenemos que superar la cultura que hemos tenido también del archivo, donde en mi época, que yo empezaba muy jovencillo, al que se llevaba mal, al que no querían verle la cara, lo mandaban al archivo. Y el archivo era el reducto de todos aquellos que no eran deseables. Eso ha de cambiar, y también reconoceros que hay que seguir haciendo fuerza para que esta gestión documental finalmente se recoja en las leyes y en los reglamentos de transparencia. Muchas gracias, pues damos ya por finalizada esta mesa, no sin antes agradecer a los compañeros y a la compañera que me ha acompañado en la sesión y, por supuesto, a todos vosotros, como decía al principio, por vuestro interés. Muchas gracias y hasta la siguiente.